Todo empezó con un gemido. No mío. El de otra mujer. Y no estoy contando una historia sobre cómo descubrí que mi marido me engañaba. Ojalá fuera eso. Sería más fácil de digerir. Estoy contando cómo él me descubrió a mí. O mejor dicho, cómo nos descubrió. A mí, y al tipo con el que me estaba acostando, en el sofá de su mejor amigo. No estaba planeado. No fue una aventura de meses. Ni siquiera fue algo que yo pensara hacer esa noche. Era una cena de cumpleaños. Mucha gente, mucho vino, demasiadas risas. Y cuando Marcos, mi marido, se fue antes porque al día siguiente madrugaba para una auditoría, yo me quedé. Lo típico. Quédate un rato más, disfruta. Y yo me quedé. Después pasó lo que ya sabes que va a pasar. Unos pocos se fueron. Otros se quedaron bebiendo. Alguien sacó más vino. Alguien encendió un altavoz. Y luego estaban sus manos. Las de Iván. El típico tío que todas tus amigas encuentran demasiado intenso, pero que en una noche así, con 2 copas de más, te hace sentir que el resto del mundo se ha ido a la mierda. Todo fue rápido. Fue torpe. Fue excitante por lo prohibido. Y fue justo ahí, en mitad de ese silencio post-gemido, cuando se abrió la puerta. Marcos. De pie. Sin hablar. Resulta que había olvidado las llaves del coche. Volvió a buscarlas. Lo típico. Nada épico. Nada planeado. Nada cinematográfico. Simplemente, entró y nos vio. A mí. Al tipo medio desnudo. A mí con el vestido subido, sin sostén, con la cara de esto no está pasando. Pero estaba pasando. Y él no dijo nada. Solo me miró. Ni una palabra. Y fue esa falta de palabras la que me mató. Porque no gritó. No insultó. No rompió nada. No hizo ninguna de esas cosas que te preparas mentalmente para que pasen si alguna vez te pillan. Solo recogió las llaves de la mesa, como si fuera un maldito trámite de oficina, y se fue. Ni una mirada más. Yo salí corriendo detrás. No para pedirle perdón. No para justificarme. Salí porque mi cuerpo entró en pánico. Porque me temblaban las piernas. Porque no sabía si iba a vomitar o a desmayarme. Y cuando lo alcancé en la calle, me miró de nuevo. Una sola frase me lanzó, casi en susurro. Te juro que pensé que eras mejor que esto. Eso fue todo. Volvió al coche. Arrancó. Y se fue. Volví arriba. Iván ya se había vestido. Me miró con cara de esto ha sido un error y no dijo mucho más. Me fui a casa sola, en silencio, repasando cada segundo como si pudiera editarlo. Como si pudiera cambiar la escena final. Pero no se podía. Y ese fue el momento exacto en que dejé de ser una buena esposa. O mejor dicho, el momento en que dejé de fingir que aún lo era. No volví a dormir en casa esa noche, no porque Marcos me lo prohibiera ni porque hubiera cambiado la cerradura, sino porque cuando llegué al piso a las 3 y algo de la madrugada, después de caminar sin rumbo durante casi una hora, encontré todas las luces apagadas y una sensación rara, como si el lugar ya no me perteneciera del todo, así que cogí una mochila, metí ropa al azar y me fui al piso de Laura, mi amiga de toda la vida, la única a la que podía mirar a la cara sin inventarme una versión edulcorada de lo que había pasado, aunque ni siquiera con ella fui capaz de contar todo esa noche, porque estaba en shock, porque tenía la cabeza llena de ruido y porque todavía no entendía cómo algo que había empezado como una huida torpe había acabado con mi matrimonio estampado contra una pared. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Marcos me llamó, no con gritos ni reproches, sino con una voz plana que no le había escuchado nunca,
una voz que parecía ensayada, como si hubiera pasado horas practicándola frente al espejo, y me dijo que quería verme, que habláramos en casa, que no hiciera un drama innecesario, y yo acepté porque no tenía margen para hacer otra cosa, porque esconderme no iba a cambiar nada y porque, en el fondo, una parte de mí quería que me gritara, que rompiera algo, que hiciera cualquier cosa menos esa calma que me estaba dando más miedo que la rabia. Cuando entré en el piso, él estaba sentado en la mesa del salón, con el portátil abierto, un cuaderno al lado y una taza de café intacta, y tardé unos segundos en darme cuenta de que había estado despierto toda la noche, no por las ojeras sino por esa rigidez en el cuerpo que solo aparece cuando alguien lleva demasiadas horas pensando sin parar, y antes de que yo pudiera decir nada, me pidió que me sentara, no como una orden, sino como quien intenta mantener una mínima estructura para no desmoronarse. No voy a preguntarte si pasó lo que vi, porque no soy idiota, me dijo sin mirarme. Lo que quiero saber es cuánto tiempo llevas haciendo el ridículo conmigo. Intenté hablar, explicar, decir algo que no sonara a excusa barata, pero me di cuenta de que no tenía preparado ningún discurso que pudiera sostenerse frente a esa pregunta, porque la verdad era incómoda y fea, así que le dije que no llevaba meses acostándome con nadie, que no había una doble vida organizada, que había sido algo reciente, que había sido una noche, aunque mientras lo decía era consciente de que reducirlo a eso era mentira a medias, porque aunque el sexo hubiera ocurrido una sola vez, la traición llevaba mucho más tiempo cocinándose. Marcos levantó la vista entonces, y fue la primera vez que vi algo romperse en su cara, no de forma exagerada, sino como cuando alguien se da cuenta de que la versión que tenía de su vida ya no existe, y me preguntó quién era, no con celos, sino con una curiosidad casi clínica, como si estuviera completando un informe que no quería escribir, y cuando le dije el nombre, asintió despacio, porque ya lo sabía, porque había empezado a atar cabos desde hacía semanas, horarios raros, cambios de humor, silencios incómodos, y lo de la noche anterior no había sido el inicio, solo el final visible. Me dijo que lo peor no había sido verme con otro, que eso dolía, pero que lo que de verdad le había dejado sin aire había sido darse cuenta de que yo llevaba tiempo fuera de nuestro matrimonio sin decírselo, que él seguía haciendo planes, hablando de vacaciones, de proyectos, de cosas pequeñas del día a día, mientras yo ya estaba en otro sitio, y que eso lo hacía sentirse como un imbécil que no había sabido leer a la persona con la que llevaba más de una década. Intenté decirle que yo también me sentía perdida, que no había sabido cómo hablarlo, que no era tan sencillo como sentarse y soltarlo todo, y él se rió, una risa seca que no tenía nada de humor, y me respondió que siempre había sido sencillo para mí cuando algo no me gustaba, que lo complicado había sido que esta vez hubiera elegido no decir nada y hacer lo que me diera la gana esperando que no hubiera consecuencias. La conversación duró horas, aunque el tiempo pasó raro, como si cada frase pesara el doble, y en algún punto me preguntó si estaba enamorada del otro, y cuando le dije que no era eso, que no sabía ni siquiera qué era exactamente, me miró con una mezcla de cansancio y desprecio tranquilo y me dijo que eso no me dejaba en mejor lugar, que al menos enamorarme habría sido una razón comprensible, pero que hacerlo por vacío, por aburrimiento o por necesidad de validación era aún más difícil de respetar. Yo lloré, claro, no de forma dramática, sino de esa manera incómoda en la que no sabes dónde poner las manos y te molesta incluso tu propio llanto, y le pedí perdón varias veces, no porque pensara que eso arreglaría algo, sino porque era lo único honesto que podía ofrecerle en ese momento, y él escuchó, no me cortó, no se levantó, pero tampoco me consoló, porque ya no le correspondía hacerlo. En un momento dado, cerró el portátil y me dijo que necesitaba decirme algo importante, y ahí fue cuando supe que lo peor todavía no había llegado, porque me explicó que esa misma mañana había hablado con un abogado, no para iniciar un divorcio inmediato, sino para entender qué opciones tenía, qué pasos podía dar, qué margen de maniobra existía cuando alguien rompía unilateralmente un acuerdo que se suponía basado en la confianza, y no lo dijo como amenaza, sino como un dato más, como quien informa de un trámite administrativo inevitable. Me dijo que no iba a echarme de casa ese día, que no era así como funcionaba,
pero que tampoco pensaba seguir viviendo como si nada hubiera pasado, que necesitaba tiempo y espacio, y que ese tiempo no iba a ser para mí, sino para él, para recomponer algo que yo había roto sin preguntarle, y cuando le pregunté qué significaba eso para nosotros, tardó unos segundos en contestar, y ese silencio fue más claro que cualquier respuesta larga. Significa que ahora mismo no somos un nosotros, dijo, y que lo que venga después dependerá de cosas que todavía no sé si quiero. No supliqué, no porque fuera fuerte, sino porque entendí que hacerlo solo me haría sentir peor después, así que asentí, recogí algunas cosas más y me fui, esta vez con la sensación clara de que ya no era una huida temporal, sino el principio de algo que no tenía marcha atrás, y mientras bajaba las escaleras, me di cuenta de que el descubrimiento no había sido solo suyo, que yo también había descubierto algo esa mañana, que no era la mujer que me había contado a mí misma durante años, y que el precio de esa revelación iba a ser alto, aunque todavía no sabía hasta qué punto Marcos estaba dispuesto a cobrárselo. No pasaron más de 3 días hasta que Marcos dejó claro que su forma de tomar distancia no iba a ser solo emocional. Yo seguía quedándome en el piso de Laura, que me había dado la habitación de su hija mientras ella estaba de Erasmus, y aunque me trataba con una mezcla de compasión y cautela, se notaba que no quería involucrarse demasiado. Me preguntaba cosas básicas, me ofrecía comida, me escuchaba cuando necesitaba hablar, pero mantenía siempre una especie de barrera, como si supiera que cualquier opinión suya podría volverse en su contra. Una noche me soltó, sin mucho rodeo, que no pensaba darme su aprobación por lo que había hecho pero que tampoco iba a crucificarme, que no era nadie para hacerlo, y que me iba a ayudar a sostenerme mientras pudiera, pero que no me acostumbrara a quedarme allí demasiado tiempo porque no quería que su pareja pensara que había convertido su casa en refugio de infieles. Lo dijo sin dureza, con esa sinceridad incómoda que solo tienen los amigos de verdad. El viernes a mediodía, recibí un correo de Marcos. Ni una llamada, ni un mensaje, solo un correo con asunto, entrega. Al abrirlo, me encontré con un PDF adjunto, un documento con el membrete de un bufete de abogados que no conocía y un listado de pertenencias con casillas marcadas y otras en blanco. El cuerpo del correo era breve, directo, sin tono. El lunes a las 19 vendrá un mensajero a recoger tus cosas. Este es el listado. Marca si falta algo importante. Si quieres estar presente, dímelo. Leí el mensaje 3 veces, como si el tono seco fuera a cambiar en algún punto, pero no cambiaba. Era un paso lógico, incluso necesario, pero leerlo así, tan impersonal, fue lo que me hizo sentir el golpe real. Ya no había un nosotros. Ya no existía ese margen de espera donde una conversación podía arreglarlo todo. Ahora había horarios, casillas, correos, y la frialdad de los procedimientos que uno usa con alguien a quien no le debe ya ninguna delicadeza. Le contesté en ese mismo hilo, de forma igual de sobria: sí, estaré. Gracias por avisar. No porque me saliera natural agradecerle nada, sino porque me parecía importante mantener la mínima cortesía si quería conservar algo de control. No tenía intención de discutirle nada. Lo entendía. Si yo fuera él, probablemente habría hecho algo peor. Pero dolía igual. El lunes, llegué al piso 15 minutos antes de la hora. Entré con mis propias llaves, porque él no las había cambiado aún, y lo encontré sentado otra vez en el salón, igual que la última vez, solo que esta vez no había portátil ni café. Solo él, con los brazos cruzados y una expresión neutra que me hizo dudar si de verdad estaba tranquilo o si simplemente había vaciado todas sus emociones. Me saludó con un movimiento leve de cabeza y me dijo que el mensajero estaba retrasado, que pasaría en unos 20 minutos, y me preguntó si quería ver las cajas para comprobar que todo estaba como debía. Asentí y lo seguí al dormitorio. Había 5 cajas cerradas, etiquetadas con rotulador, ropa, libros, baño, cajones, mis papeles. Todo parecía demasiado ordenado, como si hubiese estado preparando esto desde mucho antes de pillarme.
Me agaché y empecé a abrirla de la ropa. Ahí estaban mis vestidos, perfectamente doblados, incluso los que había dejado sucios, lavados y planchados. Sentí un nudo en el estómago. Revisé sin decir nada, pasé al baño, luego a los papeles. Estaba todo. No había rencor en los detalles, ningún objeto roto, nada tirado al azar. Solo una precisión dolorosa. Al cerrar la última caja, me incorporé despacio y lo miré. ¿Tú lo hiciste todo? Le pregunté. Sí, dijo sin más. Gracias por no hacerlo de cualquier manera. No te estoy haciendo un favor, Claudia. Solo estoy terminando algo que tú empezaste. Quise decirle que no lo había empezado de forma consciente, que no había sido una traición con planificación, pero me callé, porque ya no importaba. No era el momento de justificar nada. De repente, sonó el timbre. Marcos fue a abrir y el mensajero subió con un carrito. Saludó con un tono amable, sin saber el contexto, y empezó a cargar las cajas sin mucha ceremonia. Yo me quedé en un rincón del pasillo, viendo cómo mi vida empaquetada salía del piso, y en ese momento me di cuenta de que no había ninguna caja emocional para todo lo demás, que por más que metiera mis objetos en un coche, el resto de lo que habíamos sido se quedaba flotando ahí. Cuando el mensajero cerró la puerta, Marcos me preguntó si quería algo más del piso. Le dije que no. Me quedé unos segundos de pie, sin saber si marcharme ya o intentar hablar. Y fue él quien rompió el silencio. Tengo que contarte algo más, dijo, con ese tono que no anticipaba si era una mala noticia o solo otro dato más. ¿Qué pasa? He pedido una excedencia en el trabajo, respondió mientras volvía al salón. Me dieron 2 meses. Voy a irme unos días fuera de Valencia. Necesito alejarme, estar solo. Me pilló desprevenida. Nunca había sido de tomar decisiones impulsivas, y menos algo así. ¿Te vas, solo? Pregunté, aunque sabía que sonaba estúpido. Sí. No te preocupes, no es con nadie. No he hecho nada con nadie. Si es eso lo que quieres saber. No pensaba eso, mentí, aunque parte de mí se lo preguntaba, porque es lo que se piensa cuando una pareja se rompe y el otro toma distancia. Se sentó en el sofá, como si no quisiera seguir de pie frente a mí. No quiero que hables con mi madre, ni con mi hermana, ni con nadie de mi entorno por ahora. Ya he hablado con ellos. Les dije lo justo. No quiero que esto se convierta en un campo de opiniones. No quiero reconciliaciones forzadas. Tampoco quiero odios heredados. No los pongas en medio. Por favor. Vale, dije, no lo haré. Tampoco me escribas todos los días. No quiero cortar la comunicación por completo, pero necesito pensar sin que me lleguen tus disculpas. Si en algún momento quiero hablar, lo haré. ¿Y si necesito decirte algo importante? Hazlo. Pero que sea importante de verdad. Sentí que ese era el cierre. Me acerqué a la puerta, abrí, y antes de salir me giré una última vez. ¿Te duele? Ahora. Asentí. Me duele menos que hace una semana. Me duele distinto. Ahora me estoy acostumbrando a no necesitarte. Salí sin decir nada. Esta vez no bajé las escaleras. Cogí el ascensor, sola, con el estómago vacío y el corazón más vacío todavía. Y mientras bajaba, entendí que su distancia no era un castigo, sino el primer paso de una venganza mucho más silenciosa. Enseñarme cómo era su vida sin mí. Y enseñármelo con calma, sin odio, sin hacerme víctima, solo mostrándome lo reemplazable que me había vuelto. Y eso, sin gritos, dolía mucho más.
La semana siguiente fue una mezcla desagradable entre rutina y espera, como si todo lo que hacía estuviera en pausa hasta que Marcos decidiera dar otro paso. Me levantaba tarde, desayunaba sin hambre, abría el portátil con la intención de trabajar y cerraba todo al rato porque no me salía una idea decente. Ni siquiera podía fingir que estaba en un proceso de reconstrucción personal porque en realidad no estaba haciendo nada más que existir en modo automático. Laura ya había empezado a insinuar, con amabilidad forzada, que no podía quedarme indefinidamente en su casa, no porque me echara, sino porque tenía su vida y no quería convertir su piso en zona de tránsito emocional. Lo entendí, no podía culparla. A los 5 días me fui a un piso de Airbnb que pude pagar con lo que me quedaba del último proyecto cobrado. Era pequeño, tenía una cocina ridícula y apenas entraba la luz por la ventana, pero al menos era mío por ahora, o lo suficientemente mío como para no molestar a nadie con mi presencia. Marcos no escribió en toda la semana, y yo cumplí con lo que había prometido, no le hablé, no contacté a su familia, no hice nada que pudiera ser interpretado como una invasión, aunque la ansiedad por dentro me comía. No porque esperara que volviéramos, sino porque no saber nada me dejaba colgada en una especie de vacío incierto. Yo sabía que él no era vengativo, no de los que buscan dañar por dañar, pero tampoco era alguien que dejara las cosas al azar. Su silencio tenía intención, y eso me hacía pensar que algo estaba preparando, algo más allá del simple alejamiento. Y tenía razón. El martes por la mañana recibí una llamada del despacho de abogados que había visto en el correo anterior. La voz al otro lado fue clara, amable y sin rodeos. Me citaron para el viernes a las 11. No era obligatorio ir, pero me recomendaban hacerlo para revisar una documentación y firmar un acuerdo provisional sobre la separación de bienes. No me dijeron mucho más. Al colgar, sentí que la distancia que había marcado Marcos se transformaba en acción real. Ya no era una conversación pendiente. Era un proceso con firma y papeles. El viernes llegué al despacho a la hora exacta, con la incomodidad de quien entra en territorio desconocido. La recepcionista me hizo pasar a una sala de reuniones donde me esperaba una abogada joven, muy profesional, que me saludó con una sonrisa formal. Me ofreció café, lo rechacé. Abrió una carpeta delante de mí y me explicó que Marcos había optado por presentar una propuesta amistosa de separación sin solicitar de momento el divorcio oficial, pero que había unas condiciones que quería establecer por escrito para evitar malentendidos. Mientras hablaba, yo no podía dejar de mirar la hoja que tenía delante, donde veía mi nombre y el de Marcos impresos en letras negras, bajo el título, Acuerdo de separación de hecho. Las condiciones eran simples en apariencia, pero estaban pensadas con frialdad. Él no pedía nada que no le correspondiera. No reclamaba ninguna compensación, ni ponía trabas económicas, ni buscaba dejarme sin nada. Pero sí había detalles que dolían más que si hubiera ido a hacerme daño directo. En el documento se establecía que él se quedaba con el piso porque lo había comprado antes de casarnos, que yo renunciaba a cualquier derecho sobre él, que los muebles principales seguirían siendo suyos, salvo los que ya estaban en las cajas entregadas. Había una cláusula donde se pedía que no me acercara a su entorno familiar ni profesional sin consentimiento previo, que no hablara públicamente de la situación, ni directa ni indirectamente, y que cualquier comunicación entre ambos se haría por correo electrónico, salvo casos urgentes. Ninguna de esas cosas eran absurdas, pero todas juntas dejaban claro algo que hasta ese momento no había querido aceptar. Marcos no tenía intención de volver. La abogada me dio tiempo para leer todo con calma. No me presionó. Me dijo que podía llevarme la copia, consultarlo, pensarlo con un abogado si lo deseaba. Pero yo lo firmé ahí mismo. No porque estuviera de acuerdo en todo, sino porque sabía que no tenía fuerza para discutir. Marcos no estaba haciendo esto por rabia. Lo hacía para no tener que volver a mirarme a la cara. Al firmar, la abogada me dijo que él no estaba en la ciudad, que había salido 2 días antes y que probablemente no volvería hasta la semana siguiente.
No pregunté a dónde había ido. No tenía sentido. Salí del despacho sin ningún plan. Caminé por el centro como una más entre cientos de personas que tenían cosas que hacer, trabajo, recados, vida. Yo no tenía nada de eso. Sentía que era un personaje suspendido, con ropa arrugada, con los mismos pendientes que me había puesto casi por inercia y con la cabeza llena de frases que no podía decir en voz alta. Estuve tentada de llamarlo. Solo marcar y escuchar su voz. Pero no lo hice. En vez de eso, entré en una cafetería donde nunca había estado, pedí un café que apenas probé y pasé una hora mirando la pantalla del móvil sin abrir ninguna aplicación. Esa noche, cuando llegué al piso de alquiler, me encontré con una caja de cartón en la puerta. No tenía remitente, pero sabía perfectamente quién la había dejado. La metí dentro, la abrí, y dentro encontré algo que me dejó completamente en blanco durante unos minutos. Era una carpeta azul con una nota encima, escrita a mano. La nota decía: esto es todo lo que guardaba de ti. Ya no tiene sentido que lo tenga yo. Dentro había fotos nuestras, entradas de conciertos, postales de viajes, un billete de tren con mi letra escrita en la parte de atrás, un colgante que yo había perdido hace años y que creía olvidado, una pulsera rota que habíamos hecho en un mercado durante unas vacaciones. No eran solo recuerdos. Eran las pruebas físicas de que si habíamos sido algo real. Me senté en el suelo con la carpeta abierta delante y lloré. Esta vez no por culpa, no por pena, sino por haber llegado al punto exacto donde ya no quedaba nada por hacer. Él me había devuelto nuestra historia sin palabras, como quien entrega algo que ya no le sirve pero no quiere tirar. No lo había hecho con odio, sino con ese desapego meticuloso que ahora me dolía más que cualquier insulto. Marcos no me odiaba. Ya no me amaba. Solo quería que me fuera lejos. No dormí esa noche. No podía. Y no porque me doliera perderlo, sino porque empecé a entender lo que venía después. Una vida en la que ya no iba a tener a nadie que me devolviera la mirada cuando no supiera quién era. Una vida sin su versión de mí. Y eso era una forma de castigo que nunca había imaginado. Porque yo rompí el vínculo. Pero él decidió borrar todo lo que nos unía. Sin escándalo. Sin venganza. Solo con un método tan preciso que no me dejaba espacio ni para pedir perdón. Solo quedaba aceptarlo. Porque lo que vino después fue otra cosa. Fue su forma de decirme, sin palabras, que ya no quería que ni el recuerdo de mí viviera en su casa. Y esa fue su verdadera venganza. Sin necesidad de destruir nada. Solo devolviéndomelo todo. El domingo por la tarde recibí un correo suyo. No lo esperaba. Pensaba que después de la carpeta, después del acuerdo firmado, después de haber puesto su distancia de forma tan clara, no volvería a escribirme. El asunto era simple: hablemos. Sentí un vuelco estúpido en el pecho. No sabía si se trataba de una despedida formal, una necesidad de cerrar algún trámite o si, de verdad, quería hablar de nosotros. El mensaje solo decía que volvía a Valencia el martes y que prefería que habláramos en persona. No proponía un sitio. No me daba un motivo claro. Solo me decía que, si quería, le contestara con hora y lugar. Tardé más de una hora en escribir 3 frases. Le dije que sí, que podíamos vernos el miércoles por la tarde, en el parque donde habíamos ido muchas veces cuando todavía vivíamos en el piso viejo, antes de mudarnos al más grande. Él aceptó enseguida, sin añadir nada más. Llegué 10 minutos antes. Estaba nerviosa, incómoda, sin saber bien qué postura adoptar, qué tono usar, si debía saludarlo con un beso en la mejilla o limitarme a sentarme y esperar que él empezara. Cuando llegó, iba vestido como siempre, con su chaqueta azul y sus zapatos marrones que siempre decía que eran los más cómodos. Se acercó sin sonreír, pero sin dureza.
Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre los dos. El banco era largo y el silencio inicial, aunque incómodo, no pesaba como otras veces. Se notaba que él había venido con algo concreto que decir, y que no iba a darle vueltas innecesarias. No te he llamado para hablar de lo que pasó, dijo, mirando al frente, no a mí. Eso ya lo hablamos. Y no hay nada nuevo que decir ahí. Asentí sin responder, esperando que siguiera. Tampoco quiero que pienses que esto es una invitación a retomar nada. No estoy aquí por eso. Lo sé, dije por fin. No lo esperaba. Lo que quiero es hablar contigo sobre cómo vamos a gestionar lo que queda. Porque por mucho que estemos separados, hay cosas que tenemos que cerrar bien. Económicas, legales, cosas prácticas. Pero también quería hablarte de algo más personal. Porque he estado semanas pensando y he llegado a un punto donde ya no tengo rabia. Ya no te odio. Y eso me ha hecho ver que no quiero quedarme con la sensación de que me convertí en una versión de mí que no soy. Me sorprendió. No por lo que decía, sino por la forma en la que lo decía. Con serenidad, con un control que yo no habría tenido en su lugar. No te he odiado ni un solo día, le dije. Ni siquiera cuando me mandaste la carpeta. Solo me sentí como una idiota. Como alguien que no supo medir el daño que estaba provocando hasta que fue tarde. No te estoy pidiendo explicaciones, respondió enseguida, pero sin tono duro. Solo quiero que sepas que no voy a dedicar más tiempo a entender por qué hiciste lo que hiciste. Me da igual si fue por aburrimiento, por vacío o porque te sentías sola. Ya no importa. Lo que me importa es saber cómo vamos a convivir con las consecuencias. Cómo vamos a cerrar esto sin hacernos más daño. Yo firmé todo lo que me mandaste. No tengo intención de pelearte nada. Lo sabes. Lo sé. Y lo agradezco. Por eso estoy aquí. Porque creo que mereces saber algo que no dije antes. No te lo conté porque en ese momento habría sido cruel. Pero creo que ahora sí tiene sentido que lo sepas. Me quedé en silencio. No podía adivinar qué venía. Pensé en muchas posibilidades, que estaba saliendo con alguien, que iba a irse del país, que había descubierto algo más y solo quería restregármelo. Pero fue otra cosa. El día que te vi con él, empezó a decir, esa misma tarde yo tenía planeado darte una noticia. No era nada grande, no iba a cambiar el mundo, pero era importante para mí. Había aceptado una oferta para trasladarme a la oficina de Sevilla, un ascenso, un nuevo puesto. Pensaba proponer que nos mudáramos. Un nuevo inicio. Otra ciudad. Una vida distinta. Estaba cansado de la rutina, igual que tú, pero en vez de buscar otra persona, decidí buscar otro lugar. Me quedé sin saber qué decir. No era que eso cambiara nada. Pero dolía saberlo. Dolía mucho más porque mostraba que yo no era la única que había notado que algo no iba bien. Solo que él eligió otro camino. Uno que no implicaba acostarse con nadie. Uno que tenía intención de sumar y no de romper. Por eso desaparecí tan rápido, añadió. No porque no quisiera enfrentarlo. Sino porque me sentí ridículo. Estúpido. Iba a proponerte algo nuevo y tú ya habías decidido dejarme atrás sin decir nada. Me sentí como un idiota haciendo planes para alguien que ya no estaba ahí. Lo siento, dije, aunque sabía que no servía de nada. Sé que no basta. Pero lo siento. Él respiró hondo y se encogió de hombros. No quiero que te sientas culpable eternamente. No te estoy diciendo esto para que te tortures. Te lo digo porque necesito que lo sepas y porque quiero dejarlo atrás. De verdad. ¿Y tú vas a aceptar esa oferta ahora? No. Ya no. No tendría sentido.
Ahora mismo no quiero empezar nada nuevo. Quiero ordenar lo que ya tengo. Cerrar lo que hay que cerrar. Y después, ya veremos. Hubo un silencio largo. Él miraba a lo lejos. Yo lo miraba a él. Por primera vez en semanas, no quería pedirle nada. No quería una segunda oportunidad. Solo quería que no me odiara, que no se llevara una imagen de mí que fuera peor de lo que era. ¿Vamos a divorciarnos? Pregunté, sin rodeos. Sí, dijo, sin dudar. Pero no ahora. Vamos a dejar pasar unos meses. No quiero hacerlo desde el dolor. Quiero hacerlo con claridad. Si dentro de unos meses sigo sintiendo lo mismo, lo haré. ¿Y si no? Entonces ya veremos. Pero no te hagas ilusiones. No es una puerta abierta. Solo quiero dejar de tomar decisiones mientras sigo procesando todo esto. Asentí. Me levanté del banco. ¿Quieres que nos escribamos? Pregunté. ¿O prefieres que no tengamos contacto hasta entonces? Él se levantó también, mirándome por primera vez desde que llegamos. Si tienes algo importante, escríbeme. Pero no me busques para hablar del pasado. Ni para intentar que volvamos. No estoy ahí. Vale. Cuídate, Claudia. Tú también. Nos miramos unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue caminando, sin prisa. No me giré a mirarlo cuando desapareció. No hacía falta. Ya no era mío. Ni siquiera en el recuerdo. Y aunque no lo había dicho con rabia, su mensaje había sido claro. Esto estaba acabado. No por el escándalo. No por la traición. Estaba acabado porque él ya había soltado todo lo que quedaba. Y yo solo podía aceptar lo que quedaba. Nada. 2 semanas después de aquella última conversación en el parque, Marcos me escribió un correo con un archivo adjunto. No era un mensaje largo ni con explicaciones añadidas. Solo una frase: he hablado con el abogado. Esto es lo que creo que es justo. El archivo era el borrador del convenio de divorcio. No había ni una palabra agresiva. No pedía más de lo que ya habíamos acordado verbalmente. No reclamaba ninguna compensación económica, ni ponía condiciones humillantes. Pero lo que más me golpeó fue que al final del documento, en la sección de observaciones, había una nota escrita por él, no jurídica, solo una especie de apunte informal donde decía que no tenía intención de guardar rencor ni de perjudicarme, que esperaba que ambos encontráramos una forma de reconstruirnos sin el otro, y que, aunque no iba a mentirse diciendo que me deseaba lo mejor, al menos esperaba que yo no me destruyera a mí misma repitiendo errores. Esa frase me acompañó días enteros. No porque sonara a amenaza, sino porque era una verdad tan sencilla que no necesitaba más adornos. Él había pasado página, pero aún así no quería que yo repitiera el patrón que me llevó a todo esto. No por compasión, sino por respeto. Firmé el documento sin modificar ni una coma. No porque estuviera de acuerdo en todo, sino porque ya no quería negociar nada más. Ya no quería mantener el vínculo a través del conflicto. Llevé los papeles al despacho del abogado, dejé mi copia, firmé lo necesario, y me fui sin preguntar nada más. Sabía que el siguiente paso sería la ratificación en el juzgado, pero ya no sentía ansiedad por el proceso. No esperaba nada. Solo quería cerrar la historia sin convertirla en una guerra. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en apariencia. Volví a aceptar proyectos pequeños de diseño, no por entusiasmo, sino por necesidad económica. Dormía poco, comía cuando me acordaba, y mantenía la casa en orden más por obligación que por otra cosa. Me distancié de la mayoría de mis amigas, no porque me hubieran dado la espalda, sino porque ya no tenía nada que contar que no fuera incómodo.
Incluso con Laura el contacto se volvió escaso. No era que hubiera pasado algo entre nosotras, pero sentía que ella necesitaba espacio, que el papel de salvadora emocional tenía un límite, y yo ya había sobrepasado el tiempo razonable en el que una amiga debe sostenerte. Una tarde, mientras revisaba correos en la cocina, recibí un mensaje inesperado. Era de Álvaro, el hombre con el que empezó todo, o al menos la parte más visible de todo esto. No había sabido nada de él desde aquella noche. No lo busqué. No me escribió. Nunca tuvimos una conversación posterior. Y en cierto modo, agradecí que desapareciera. Su mensaje era corto. Me decía que quería hablar conmigo, que no pretendía molestar, pero que sentía que necesitábamos aclarar algunas cosas. Dudé durante horas y contestar. Finalmente, le respondí que sí, que podíamos vernos, pero que no esperara una reconciliación, ni una continuación de lo que había pasado, porque yo no estaba en ese lugar. Me contestó enseguida, sin molestarse, y me propuso tomar algo en una terraza del centro. Acepté. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba quitarme de encima la sensación de haber dejado otro asunto abierto, otro capítulo sin cerrar. Cuando llegué, él ya estaba allí. Me saludó con una sonrisa que parecía incómoda, como si no supiera qué rol debía asumir. Nos sentamos, pedimos café, y al principio no hablamos de nada relevante. Comentarios triviales sobre el trabajo, sobre cómo estaba el clima, lo típico que se dice cuando se quiere aplazar lo inevitable. Fui yo quien decidió cortar esa parte inútil de la charla. ¿Por qué querías verme, Álvaro? Porque no sé en qué lugar quedamos, dijo sin rodeos. No porque espere que volvamos a tener algo, no me malinterpretes. Solo, fue raro todo. Raro cómo pasó, cómo terminó, cómo desaparecimos. No desaparecimos. Se terminó. Tú sabías que no era algo que iba a durar. No, no lo sabía. O no quería saberlo. Pero da igual. No quiero reprocharte nada. Solo quiero que sepas que, aunque lo que hicimos estuvo mal, yo no me arrepiento de haberte conocido. Yo sí, le dije, sin suavizarlo. No de conocerte, no de la relación laboral. Pero sí de lo que vino después. Me equivoqué. Lo hice por razones que ni siquiera entiendo del todo. Y no quiero justificarme, pero tampoco voy a endulzar lo que fue. Él bajó la mirada, asintió despacio, y durante un rato ninguno dijo nada más. Luego me miró de nuevo. ¿Estás bien ahora? No lo sé. No tengo respuestas que me sirvan. Estoy en proceso, supongo. ¿Y con él? ¿Habéis vuelto a hablar? Lo justo para cerrar todo. No hay más. Se acabó. Lo siento, dijo, y aunque su voz fue sincera, no me generó ninguna emoción. No lo sientas. Era lógico. Él no hizo nada para merecer lo que pasó. Y yo tampoco hice nada para repararlo. Nos despedimos de forma cordial. No hubo reproches. No hubo drama. Solo dos personas que habían coincidido en el momento menos oportuno y que ahora no sabían muy bien qué hacer con lo que quedaba de esa coincidencia. Mientras caminaba de vuelta al piso, sentí una especie de alivio extraño. No por lo que había hablado con él, sino por haber terminado una conversación que llevaba demasiado tiempo pendiente. Esa noche me acosté antes de lo habitual. No tenía ganas de leer, ni de ver nada, ni de pensar demasiado. Solo quería dormir, aunque fuera sin descanso profundo. Me desperté a las 4 de la mañana. No por pesadillas, ni por ansiedad. Simplemente me desperté. Me senté en la cama, miré el móvil, y vi que no tenía mensajes. Pensé en Marcos. Pensé en cómo habría sido todo si hubiera tomado otra decisión en aquel momento.
Si hubiera hablado antes. Si hubiera tenido la madurez de enfrentar lo que sentía sin buscar una vía de escape estúpida. Pero ya era tarde. Él se había ido. No solo físicamente. Se había ido de verdad. Ya no estaba en ese lugar donde yo pudiera encontrarlo si me arrepentía. No porque me odiara, sino porque se había reconstruido sin mí. Pensé en lo que venía ahora. En el día que firmaríamos en el juzgado. En la copia que me llegaría por correo. En el cierre formal de algo que ya estaba roto desde hacía tiempo. Y por primera vez, no sentí desesperación. Solo una tristeza constante, sin picos. Una aceptación amarga. Porque entendí que mi error no solo fue traicionarlo, sino no haber entendido quién era él hasta que ya no estaba. Y eso no se perdona. No con palabras. No con promesas. Solo con distancia. Y ahora solo me queda eso. Vivir con la versión de mí que construí, con la mujer que rompió algo irrecuperable, no por maldad, sino por no saber detenerse a tiempo. No espero redención. No espero segunda oportunidad. Solo quiero aprender a vivir con la verdad sin seguir destruyendo todo lo que toco. Porque ya no hay marcha atrás. Solo queda seguir. Con lo que soy. Con lo que queda. Y sin él.